Bienvenidos a todos. Estamos dando comienzo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenido. Algunos conocidos, algunos no tanto. ¿Qué tal? Hola, voy viendo los nombres. Si quieren dejar en su chat de dónde son, si escucharon alguna vez, por qué se anotaron, bienvenidos, buenas tardes, por qué se anotaron a este webinar, brevemente, mientras esperamos que todos se terminen de sumar. Me encantaría saber un poco eso de dónde son y por qué se anotaron al webinar. Sin miedo y sin vergüenza, porque los voy a invitar a participar un poquito. Va a ser un breve encuentro, pero la idea es que también podamos compartir ideas. Bien. Bueno, cuánta timidez. Nadie me quiere compartir. A ver, de Capital, gracias Pablo. Sumar nuevas herramientas de la empresa, ya que se habla de innovación como aspiracional, pero sin procesos ni metodologías. Ok, hoy vamos a dar un poco una idea de cómo es el proceso y cómo usamos el Design Thinking. Agustín, bien, D2Go. Tamara de Cava, porque acabo de terminar la diplomatura en Ágiles, ok, me interesa profundizar sobre la temática, buenísimo. Ay, gente de La Pampa. En recursos humanos, si quiero innovar, bueno, el Design Thinking está buenísimo para recursos humanos, es súper interesante. Hola Mariela de Corrientes, bienvenidos. Trabajás en una editorial, bien, editorial y Design Thinking, muy interesante. Cintia de Congreso, y una charla de metodologías ágiles y me interesa ampliar. Ok, para mi trabajo, buenísimo. Depende muchas veces la facilidad para poder introducir estas metodologías donde estamos trabajando. A veces es un poco más difícil, a veces también tiene que ver con la cultura organizacional, otras veces también con el alcance. Buenas tardes, a X1, que suspenso. Vamos a esperar 2 minutitos más, a ver si se suma alguien más. Si querés contarnos de dónde sos. A ver, Ezeiza, terminó el curso de PM, muy bien, quiero profundizar sobre el área de innovación, y lo que vamos a hacer es ver la herramienta del Design Thinking, o el pensamiento de diseño, como sería en español, para llevar adelante la innovación, y cómo llevamos adelante esta innovación, ¿sí? Tenemos, a ver, algunas preguntas y respuestas. A ver, vamos viendo. No puedo ver las preguntas y respuestas, puede ser. De Cava me dedico a educación en línea y me interesa qué se puede aplicar del Design Thinking en la planificación y diseño de proyectos. Hay todo un mundo de Design Thinking para la educación súper interesante. Hay colegios que trabajan y aplican esta metodología. De hecho, Mario y yo, que quienes somos las que damos cursos de Design Thinking aquí, tenemos una materia en FADU, en la Facultad de Arquitectura, y aplicamos procesos de Design Thinking para la educación. Así que hay todo un universo. Bien, sigo leyendo, me perdí. Esa era Julia. David, sos funcional técnico y tuviste la oportunidad de usarlo para todo el conocimiento empírico, me gustaría profundizar. Genial. Diego de Cava, recursos humanos, y quiere conocer formas generales de todo respecto al design thinking. Buenísimo, sos Luis, bueno, ¿qué tal? Trabajás en Estudio Q orientado a la imagen de las empresas. Genial, bueno, ahí los voy conociendo un poco. Quiero conocer sobre la metodología y luego hacer algún curso. Me interesan las metodologías ágiles, aunque por el momento no lo aplico en mi trabajo. Genial, buenísimo, ahí se van sumando. Bueno, listo que son las 4 y 5 y se siguen sumando y queremos contar un poco, más o menos ya entendí cuál es el foco, cuál es el background que tienen ustedes. La idea de este webinario es dar un poco de luz a lo que es el Design Thinking, o cómo aplicar ese Design Thinking en la vida cotidiana para la innovación, y entonces para eso, primero, ya que ustedes se presentaron, me voy a presentar yo y voy a presentar a Maru, que hoy no pudo sumarse a este webinario, pero que siempre está con nosotras, somos las dos, que solemos dictar actividades, cursos y webinarios. Maru y yo damos clases desde hace muchísimos años, nos dedicamos a la experiencia de usuario desde hace más
de 8 años y hace más de 15 productos digitales, donde trabajamos o donde participamos como mentoras y facilitadoras de Design Sprint en Google Accelerator for Startups. ¿Y eso qué significa? Significa que facilitamos una metodología, un framework de trabajo que es Design Sprint, creado por Shake Knapp, que basa toda su estructura en el Design Thinking, ¿bien? Propone una serie de ejercicios, propone que en 5 días nosotros podemos innovar, ¿sí? Siguiendo un framework de trabajo. Soy coorganizadora del chapter de la comunidad Design Sprint del chapter de Buenos Aires. Somos coorganizadoras también y participamos activamente de IXDA del chapter de Buenos Aires. Las dos somos socias de Holistic Interaction, es un estudio que aplica, es un laboratorio de innovación que aplica metodologías de Design Thinking para la innovación, para proyectos, para pymes, para startups y grandes empresas. Y además, como dije antes, soy titular de la materia Proyectos Audiovisuales Interactivos, Maru es la adjunta, es una materia de la carrera de Diseño, Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y en esta materia aplicamos todo lo que sabemos de Design Thinking para la educación, para hacer un proceso de aprendizaje mucho más orgánico para los chicos y para que además terminen diseñando un producto digital, que ese es el objetivo, empezar a tener como cierta inserción laboral. Ese es un poco el background que tenemos y de por qué estamos hablando de esto y por qué nos vamos a encontrar en esto. Bien, para empezar un poco a hablar sobre el Design Thinking y entender un poco por qué estamos hablando de la innovación y el Design Thinking, me gusta mostrar siempre un poco cómo devuelve esto, ¿no? Y el Design Value Index que se muestra de Design Management Institute hizo un research, una investigación durante 10 años y lo que empezó a detectar es qué valor, ¿sí?, empieza a aportar el diseño a las organizaciones. Y lo que podemos detectar acá, ahí llegó Maru, así que cuando quieras te podés sumar, te podemos ver. No puedo abrir la cámara, perdón, puedo abrir el micrófono nada más. Buenas tardes a todos. Bien, ahora seguramente te van a habilitar, Maru, para abrir la cámara, te tienen que habilitar. Pero mientras, vamos a hablar un poco de lo que significa este gráfico, ¿no? Ahí está, bienvenida Maru, gracias. Ahí tuvimos una pequeña intro con los chicos para saber un poco el background que tiene y entender hacia dónde vamos a hablar. Y entonces, lo que estábamos hablando es sobre este gráfico, que en realidad no refleja más que el valor que aporta en números, ¿sí?, o revenues en el negocio. Y podemos decir que aquellas empresas, ¿sí?, que aplican y usan el diseño centrado en las personas, ¿sí?, trabajan centrados en las personas, pueden obtener un 211% mayor más de revenue que otras empresas. Entonces, eso nos lleva a decir, ¿sí, Maru? No, piensen en esto que parece totalmente insólito. A la misma cantidad de facturación anual, las empresas que tienen diseño centrado en las personas están performando mejor en la bolsa. Básicamente lo que dice este gráfico es que performan hasta un 200% más que las empresas que con la misma facturación anual no están centradas en el diseño de las personas. Y eso es impresionante, porque es solamente una decisión de trabajo y una decisión de enfoque sobre el producto lo que hace la diferencia, y es un montón de plata. O sea, visto desde este lugar, es un montón de plata y una gran diferencia para las empresas. Totalmente, y esto lo que nos permite entender es por qué estamos hablando de diseño centrado en las personas cuando estamos hablando de innovación, porque parte del proceso de innovación tiene que ver con trabajar enfocados en nuestros usuarios, en quienes van a interactuar con nuestro producto o servicio. Entonces, partiendo un poco de esta estructura y de esta base, y de cómo devuelve al negocio trabajar centrados en las personas, nos hacemos una pregunta, ¿no? Y solo las grandes empresas son las que pueden innovar, y acá los invitamos a todos ustedes a que nos pregunten, antes de que nos respondan o nos den sus ideas, vamos a hablar de qué significa innovar entonces. Si solo las grandes o los chicos, ¿quiénes? ¿Qué significa innovar? ¿Qué podría significar? Bien, innovar
es descubrir un camino alternativo, ¿sí? Que uno no se había pensado antes, o que en realidad se había pensado para hacer otra cosa. Cuando estamos innovando es que estamos creando este nuevo recorrido o esta nueva forma de resolver un problema, una temática, una oportunidad que nunca antes había pensado, por lo menos para ese problema. Bien, también es una actitud, ¿sí? Tiene que ver con una creencia, ¿sí? Que siempre podemos mejorar, que siempre podemos construir algo distinto, o que podemos modificar aquello que ya está estandarizado. Eso es innovar. Cuando hablamos de innovar estamos hablando de este tipo, de algo que tiene que ver con una actitud y una ideología o una forma de mirar los proyectos, y también con esto de aprender a descubrir. Entonces, ahora me llegó la pregunta, ¿solo las grandes empresas pueden innovar? Acá los invito a que en el chat nos respondan. No, dice Tamara. Bueno, a ver, ¿por qué no? Y si hay alguien que dice que sí, ¿por qué sí? No, me gustaría ahí empezar a escuchar un poco. Bien. ¿Por ¿Alguien qué más? no? ¿Alguien más? Bien, ahí Matías dice algo muy interesante, que dice que las pymes son más flexibles. Y ahí Tamara dice, cualquier empresa o persona que agregue valor o haga, como decimos, desde un lugar distinto, está aportando valor a generar un cambio. ¿Está? ¿Entendí bien? Sí. Eh, Bien, sí, es verdad, es esto, y es algo clave. Eh, Depende del área, sectores. No hay problema, Tamara. Siempre se puede innovar, depende del costo de innovar. El problema de innovar es el cambio cultural dentro de la empresa. Bien, hay un montón de factores que están trayendo a la mesa y son súper interesantes. Depende que todas pueden innovar, pero depende del talento, de la capacidad de la empresa para fomentar la creatividad y introducir modificaciones. No solo las grandes empresas, en lo personal podemos hacer cambios de actitud y desarrollar nuestros talentos para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Totalmente. Acá hay varias puntas que voy a tomar para empezar a hablar de esto. En principio, esto que dicen de que las pymes son más flexibles, es verdad. Cuando el equipo es más chico, Ni. hay más flexibilidad para algunas cosas, y esto que dice Lore, no necesariamente para todas, porque también empieza a ver que pasa cuando las empresas son muy chicas, que todo el mundo hace un montón de cosas, y eso es más difícil darle un orden si hay mucho caos. Pero es verdad de que al equipo ser más chico debería haber una mayor flexibilidad. Ahora hay algo importantísimo que está diciendo Tamara, que me voy a quedar con algo muy chiquito, que es cualquier persona o empresa que agregue valor. Y agregar valor es la clave de la innovación. El tema es, bueno, ¿cómo son estas formas de agregar valor? Cuando queremos innovar es buscar maneras nuevas de agregar este valor y de darle este valor a las personas para las cuales se está trabajando. Bueno, acá Ignacio dice, depende de las regulaciones del área. También hay un montón de aspectos que van a bloquear estos cambios. La pregunta es, ¿cuál es el cambio que me permite el lugar donde estoy a hacer? ¿No? Y esa es una gran pregunta, es como dentro de este espacio que tengo, de este margen que puedo identificar, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer para agregar innovación en ese margen? Entonces empieza a ser, o sea, si bien digo, una cosa es tener la capacidad de abarcar una empresa gigante y decir, ok, yo como CEO de esta empresa voy a bajar una horda de cambios y esto se va a aplicar, o desde mi lugar, ¿qué cosas puedo hacer para agregar valor? Y ahí está en la innovación, ¿qué cosas diferentes puedo hacer para seguir agregando valor? O agregar efectivamente valor. Bien. Y entonces acá empieza a jugar, Maru, yo no puedo ver preguntas y respuestas, mientras voy a hacer una salvedad un momento en donde todas las preguntas que quieran ir haciéndonos pueden hacerlas en el sector de Q&A Sí. o preguntas, para que podamos ir teniéndolas ahí, las vamos a ir respondiendo. Después vamos a tener un espacio donde podemos hasta habilitar el micrófono si quieren o si es viable, o vamos a generar un diálogo, pero mientras vamos explicando ahí pueden empezar a dejando todas sus preguntas. Carolina en Q&A dejó un par de cosas súper interesantes. Una es una pregunta que está bueno que respondamos, ¿qué es exactamente el diseño centrado en las personas? Que no es una pregunta menor, es una gran pregunta,
Pero también Muy bien, Carolina claro. Grega dice que no, que innovar es un proceso creativo y que la creatividad no es patrimonio de las grandes. Carolina quiere una remera que diga la creatividad no es patrimonio de las grandes. O sea, me parece una gran frase. Pero vamos a saltar un poquito a la pregunta esta, ¿qué es el diseño centrado en las personas? Yo también, dice, la remera sí, vamos a generar esas remeras, me parece una gran idea. Me estoy adelantando, ¿para qué me estoy adelantando? Bueno, el diseño centrado en las personas es trabajar en pos de entender las necesidades, los puntos de dolor y las oportunidades o los objetivos que tienen los usuarios en función del producto que nosotros estamos creando. ¿Sí? Es una metodología, el diseño centrado en el usuario es una metodología, una forma de enfocar mi negocio. Está el diseño centrado en el negocio y el diseño centrado en el usuario. Cuando estamos hablando de que el diseño está centrado en el negocio, es que el diseño se construye en pos de las necesidades o la visión que tiene el stakeholder. Bien, ¿qué es el stakeholder? Son aquellos decisores o personas dentro de la empresa que tienen, digamos, la última palabra, ¿sí? O quienes son los afectados. Ahora, cuando estamos hablando de que el diseño es centrado en las personas o en los usuarios, en las personas usuarias, estamos hablando de que vamos a construir un producto o una solución en base, ¿sí?, a los objetivos que tienen nuestros usuarios con respecto al problema que queremos resolver. No sé si se entiende, es un poco tricky lo que digo, pero estoy tratando de llevarlo lo más bajo posible. Me gustaría saber si eso se entiende y si queda claro para poder continuar. Estás muteada, Maru. Estoy muteada, no, estoy leyendo el chat que dice que sí se entiende. Genial. Bien, dicho esto, ¿por qué es importante tener en claro qué es esto? Porque cuando hablamos del design thinking, decimos que es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender, dar solución y dar solución a las necesidades reales. Y quiero quedarme con este foco y este punto central de necesidades reales. No estamos creando necesidades, estamos entendiendo y tratando de comprender profundamente cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, ¿sí? Las que lo motivan a tener que satisfacer o llevar adelante su objetivo. Bien, es eso lo que tenemos que entender. Y cuando hablamos de herramientas de Design Thinking, lo que estamos haciendo es crear una serie de actividades y una serie de dinámicas que nos permitan dar comprensión a este punto. Entonces, básicamente todas las herramientas que nos va a dar el Design Thinking va a tener que ver con la fase de comprensión, la fase de ideación, pero hay una parte que es muy importante y que no es menor, que es la de validación. Siempre cuando estamos trabajando centrado en los usuarios va a haber una instancia en donde vamos a salir a validar con estos usuarios la solución que fuimos a crear, ¿sí? La vamos a testear. Bien, el Design Thinking podemos decir entonces que es iterativo, ahora vamos a ir sobre ese punto. Está centrado en las personas, es orientado a objetivos del negocio y es colaborativo. ¿Qué significa que es colaborativo? Que no es que yo sola trabajo y puedo aplicar herramientas de Design Thinking y estoy sola creando y haciendo un brainstorming. No, necesito un equipo con quien poder compartir mi punto de vista, los distintos puntos de vista con los expertise que tienen, un equipo multidisciplinario, ¿sí?, que me pueda aportar cada uno valor y distintas miradas. Cuando hablo de que está orientado a objetivos, es que estos objetivos del negocio tienen que empezar a ir de la mano con los objetivos del usuario, con las necesidades de los usuarios. Estos dos puntos, ¿sí?, van a estar conectados y lo que me van a dar es una solución enfocada a los problemas o las necesidades de los usuarios. Y cuando hablo de que el proceso es iterativo, estamos diciendo que es un proceso de mejora constante, ¿sí? Voy a estar iterándolo, significa voy a estar todo el tiempo mejorándolo en un bucle, conociendo cada vez más en profundidad a estos usuarios y estas necesidades de los usuarios, empezando a detectar otras oportunidades o otras necesidades que van surgiendo. Entonces este proceso va a ser un proceso que no termina nunca, es una manera, ¿sí?, de trabajar, es una forma de trabajar. Bien, vos, Maru, andá diciéndome en los comentarios o algo porque yo no los puedo, si los veo, pierdo la línea. Bien, Sí, este proceso, estoy leyendo acá, así que no te preocupes, los estoy viendo. Genial, gracias. Y este proceso entonces que estábamos hablando antes,
tiene que ver con un proceso de divergencia y de convergencia. ¿Y qué significa esto? Cuando hablamos de design thinking, hablamos de innovación, lo que generalmente sucede es que primero necesitamos, ¿vieron que yo dije que necesitamos entender el problema? Bueno, lo primero que necesitamos es entender el problema, y para entender el problema vamos a abrir nuestra espectro de información, toda la información. Entonces lo que vamos a hacer es salir a buscar información. ¿De qué manera? Haciendo entrevistas, hablando con los expertos, aquellos que saben del tema en particular, puede ser tecnológico, puede ser del negocio, puede ser acerca de los usuarios, puede ser de la parte de venta, ¿sí? Voy a salir a hablar con todas estas personas que saben, ¿sí?, sobre el problema que quiero cubrir. Voy a hacer una metodología, un ejercicio. Bueno, parece ser que hoy en mi casa afuera están todos intensos, así que perdón por las bocinas. Voy a hacer un ejercicio que se llama How Might We, que significa cómo podríamos, que lo que me permite es construir todas las sentencias, los puntos, todas las oportunidades, todos los problemas, más que puntos de dolor lo voy a bajar a problemas que tienen los usuarios en una pregunta, ¿sí? En una pregunta que me invita a buscar una solución. Ese es el ejercicio de How Might We. Y voy a construir a partir de esto un mapa de afinidad, entendiendo cómo se construye, ¿sí? Agrupando las distintas problemáticas, ¿bien? Entonces voy a empezar a entender cuáles son las problemáticas relativas en determinadas circunstancias. Esa divergencia me va a dar un montón de información, ¿bien? Que luego la voy a tener que empezar a reducir, voy a empezar a construir mi divergencia, ¿sí? Una vez que abrí y que conozco todo el universo y que entendí todo este universo, que pude empatizar con mis usuarios o con las personas para las que quiero buscar la solución, voy a empezar a converger. ¿Y cómo voy a converger? A través de votación, de priorización de los ejercicios que estoy haciendo, de los resultados, ¿sí? Si yo tengo muchas preguntas, puedo priorizarlas. ¿Cuál es más importante de responder? ¿Cuál de menor a mayor? ¿Sí? Puedo usar ejes cartesianos de priorización, hay un montón de herramientas. Voy a definir, ¿sí? Acá estoy llegando a la instancia en donde yo voy a definir cuál es mi reto, ¿sí? Sobre qué voy a trabajar, una vez que pude comprender holísticamente todo el problema y que empecé a converger. Como cierre voy a poder definir sobre qué voy a trabajar específicamente del problema, porque un problema tiene muchas aristas y en general es muy complejo. Estamos hablando de la complejidad, ¿sí?, de un problema que no puede ser abordada con una única solución o con un único camino. Entonces voy a empezar a tomar un recorte sobre qué parte del problema voy a trabajar, y eso, ¿sí?, me va a ayudar a después construir la segunda parte de divergencia. Y como cierre final en esta convergencia, voy a definir quién es el usuario, quién es la persona para la que voy a construir mi solución. Este es el proceso, la primera parte del proceso teórico. Después, Maru, ¿vos querés acotar algo que escuché? Sí, Mariela pregunta si esto tiene como base entonces la metodología Scrum. Y en realidad Scrum es un proceso iterativo, sean ciclos de sprints de 2 semanas o de 1 semana o de 3, depende de los equipos. No, pero las metodologías ágiles son grandes aliados de estas otras metodologías. Ahora bien, Scrum no necesariamente involucra dentro del proceso este tipo de herramientas. Hay otras metodologías ágiles, hermanas de Scrum, por ejemplo, Dual Track, que sí involucra la instancia de divergencia y convergencia, porque dentro del Dual Track lo que se hace un sprint paralelo que alimenta el backlog de Scrum, de los equipos que, por ejemplo, están trabajando en Scrum, el backlog de desarrollo. Pero no es Scrum necesariamente, Scrum es muy de desarrollo, es una metodología ágil, sí esto viene de la mano en las metodologías ágiles también, se trabaja con metodologías ágiles dentro de los equipos, pero no necesariamente van de la mano. Quería responder eso. ¿Se entendió, Mariela? ¿Respondí? Bien, perfecto, mientras Mariela gracias. va respondiendo, entonces lo que pasó acá es que divergimos, convergimos, y lo que va a suceder ahora es que vamos a volver a diverger y converger. El proceso de Design Thinking siempre se trata de abrir para después poder tener muchas opciones y tomar decisiones, ¿bien? Entonces, en la segunda fase que vamos a encontrar de divergencia, como ven, estos son diamantes, se llama el doble diamante. Y en la divergencia vamos a
de la parte de ideación vamos a construir el Crazy 8, vamos a bocetar la solución, ¿sí? Vamos a crear el free frame. Bien, eso es lo que nos va a permitir es, una vez, tener todo nuestro brainstorming. Con estos ejercicios nosotros vamos a llevar adelante nuestro brainstorming, ¿sí? Cuando tenemos todo ese mapa, ¿sí? Todo ese universo de opciones, lo que vamos a hacer para converger es crear un storyboard. Y el storyboard no es más que la historia, ¿sí? De nuestro servicio, de nuestro producto. Es cómo es de principio a fin la historia que va a suceder pantalla por pantalla o interacción por interacción, entre que el usuario empiece a interactuar con nuestro producto hasta que cumple el objetivo, ¿sí? Luego vamos a poder prototiparlo, ¿sí? Y esto significa que es llevarlo a la realidad, hacer un prototipo o un artefacto factible de ser testeado, para luego poder llevar adelante nuestro testeo de usabilidad. Ese testeo como resultado nos va a crear un roadmap, ¿bien? Básicamente tiene que ver con esto. Ahora bien, existen 3 fases del Design Thinking, y estas 3 fases están basadas en inspiración, ideación e implementación, 3I. En la inspiración no es más que esta parte, tratar de comprender, ¿sí? Acerca del problema, tratar de aprender directamente de las personas. Perdón, un segundo. Bien, voy a retomar un momento. Ah, ¿volvés? Gracias. Ahí estás. Ahí No hay volví. problema. Sí, bien, gracias, perdón. Dicho esto, vamos a tratar de aprender, ¿sí? Directamente de las personas. Vamos a sumergernos en sus vidas, en sus historias, para entender. Esta es la parte de empatía, es la parte en donde nosotros vamos a trabajar desde la empatía, para tener un conocimiento profundo. Toda esa información es la que después me va a permitir, ¿sí? Poder tener un montón de ideas o una mirada holística de ese proceso. Bien, luego vamos a pasar a la fase de ideación. Una vez que yo entendí cuál es todo el problema, el big picture, cuál es todo este universo, voy a pasar a la fase de ideación, en donde todo aquello que aprendí, ¿sí? Se va a traducir en oportunidades, en ideación, ¿sí? En toda esta lluvia de ideas, que sería un brainstorming, ¿sí? Que va a dar solución al problema sobre el que estoy trabajando, y en donde voy a crear los prototipos. Y la tercera fase es la fase de implementación, que no es más que dar vida a esa solución. Una vez que construí mi prototipo, lo que tengo que hacer es lanzarlo. Ahora, en esta fase no es que nos olvidamos de volver a hablar con los usuarios, es una fase iterativa en donde volvemos a testear con usuarios para entender todos los problemas, ¿sí? Que podemos tener y empezar a detectar problemas de usabilidad, oportunidades de negocios, mejoras constantes. ¿Algo que quieras sumar, Maru? Estamos bien, sí, está perfecto. Bien, todo este proceso se traduce de esta manera. Entonces, vamos a empatizar, a definir, a idear, a prototipar y a testear, ¿sí? Y este es el proceso iterativo del que estábamos hablando. ¿Por qué es iterativo? Porque nosotros vamos a estar constantemente aprendiendo, empatizando con nuestros usuarios, definiendo, ¿sí? Desafíos, ideando, prototipando y testeando. Y muchas veces podemos empezar a desquedarnos en esta fase de ideación, prototipar y testeo. Bien. ¿Cómo se siente el proceso o cómo nos sentimos cuando estamos delante de este proceso de design thinking? Bien, durante la fase de investigación lo vamos a sentir de esta manera, ¿sí? Bien confuso, como todo un lío, es como una maraña, como si hubiera tenido mi ovillo de tejer hecho una maraña y todo anudado, y decís, ok, ¿por dónde empiezo? Esta lana no sirve más, y empezás como a desarmar todos los nudos. Bueno, esa es la parte de investigación. Y a medida que voy entendiendo y voy creando el concepto y el prototipo, este ovillo empieza a desarmarse, y yo empiezo a crear mi ovillo de verdad, el que me va a permitir tejer, y voy sacando todos los nudos, ¿sí? Y una vez que logré como desarmar todos los nudos, entender y empezar como a ver cómo es la lana, cuál es la textura, puedo decir que estoy llegando a mi fase de innovación. Es acá donde se va a ver la innovación. Todo el proceso previo es un proceso necesario para poder llegar a la innovación. ¿Sí? Hay una frase que usamos mucho con Maru, que aunque sea en inglés, la voy a decir, que es embrace the problem, ¿sí?
sí, abrazar la incertidumbre sería, ¿no? Y abrazar un poco el problema. No tratar de buscar inmediatamente la solución, porque el secreto de la innovación es el entendimiento profundo, ¿sí?, del problema. Ese es el punto. Y hay cosas que nosotros podemos hacer desde la vida cotidiana, que es salir a hablar con las personas. Y no necesitamos una gran metodología o un gran proceso para salir a hablar con las personas que van a interactuar con nuestro producto, o demasiada burocracia dentro de nuestra organización. Es directamente entender quiénes van a ser los usuarios de ese servicio y salir a tener entrevistas quizás de 30 minutos. Una entrevista de 30 minutos es mucho más que 0, siempre. Entonces, lo que podamos hacer y hasta donde podamos llegar siempre va a tener mucho más valor que no hacerlo. Esta cita para mí es súper interesante porque cuando hablamos de que el equipo es colaborativo y es un equipo que trabaja siempre en pos de la innovación, es que las ideas vienen de cualquiera. No hay un héroe o un rockstar que va a bajar las ideas o el camino a seguir sobre la innovación. Que las buenas ideas pueden venir de cualquiera del equipo, y eso es importante, poder construir un espacio de trabajo inclusivo, ¿sí?, y amable, que nos permita sentirnos libres de poder compartir todas las ideas, todos los pensamientos. Entonces, si nosotros tenemos en mente de que estamos trabajando en pos de crear un buen producto, ¿sí?, un producto que tenga un valor para las personas, entonces tenemos que dar este espacio, ¿sí?, y esta, quiero decir, como estructura no piramidal, ¿sí?, sino como una estructura plana en donde todos tengamos el mismo valor para poder aportar. Horizontal. ¿Bien? Gracias. Una estructura horizontal. Bien, muchas gracias, Maru. ¿Y qué preguntas, no? Decimos, bueno, nosotros queremos empezar a innovar, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde empiezo? Bueno, primera recomendación es salir a hablar con las personas para entender el problema, entender aquella solución que queremos construir. Tenemos que hacer es salir a hablar con las personas. Pero también desde el lugar del negocio podemos hacernos preguntas del tipo, ¿cómo podemos crecer y tener una respuesta rápida frente a los cambios que me propone el contexto? Y esto no es solo contexto pandemia, es contexto paradigma actual en el que vivimos. Previo a pandemia, los cambios que proponía el contexto eran muy radicales a nivel negocio. Entonces, si nosotros no podemos tener este tipo de flexibilidad, ¿sí?, este tipo de cintura para poder adaptarnos, vamos a quedar siempre atrás y no vamos a poder innovar nunca. Ahora, para poder tener respuesta rápida, para ser flexible y para que la ola no nos tape, nosotros tenemos que tener cierta cercanía con las personas que interactúan o usan nuestro producto o servicio. Entonces acá está como la cuestión más tricky. Yo necesito mantenerme cerca de estas personas para entender cómo va cambiando, ¿sí?, su manera de pensar, sus necesidades, hacia dónde van, cómo van surgiendo las oportunidades, pero también desde el lado de la organización me tengo que mostrar ágil, ¿sí?, me tengo que mostrar flexible para poder, por ejemplo, salir con una solución rápido, por lo menos una solución. No sé si están todos familiarizados con lo que significa un MVP, Minimum Viable Product, o sea, un mínimo producto viable, o sea, lo mínimo que tengo que construir para validar una idea, ¿sí?, de un producto, para que cobre sentido. Y por ahí es eso, es entender cómo puedo construir estos MVPs y salir a testearlos. Otra pregunta que para nosotras es interesante es cómo podemos ayudar a las personas para las que estamos construyendo una solución. De nuevo, el foco está en los usuarios, en las personas que van a interactuar. ¿Cómo navegaremos el sistema? ¿Sí? Acá no hablo del sistema, un sistema de software o un celular, estoy hablando del sistema que nos rodea, para romper con patrones que no aportan valor al negocio y a la sociedad. Y esto es un cambio muchísimo más profundo, y es un cambio organizacional. ¿De qué manera yo puedo romper esos patrones que no tienen que ver con dar una respuesta a los usuarios, ¿sí?, o una solución a los usuarios? Y ese es un lugar donde nosotros tenemos mucho espacio para la innovación. Entiendo que son preguntas que parecen molinos de viento, pero si nosotros no empezamos a hacernos estas preguntas, probablemente sea mucho más complejo empezar a innovar. Después, obvio, desde el lugar que uno ocupa, desde su postura, desde su rol, puede empezar a proponer y ajustar algunos cambios, o uno puede empezar a generar sus propios cambios en su propia metodología de trabajo. Nosotras
cuando trabajamos para el Ministerio de Producción y Trabajo, que no existía el área de UX y que creamos todos los procesos de metodología, uno de los primeros cambios que construimos fue empezar a invitar a la gente de desarrollo, algunos de desarrollo, a tardes de ideación. Eran workshops de 2 horas, de 1 hora y media, en donde nos sentábamos diseñadores y desarrollo a idear un fragmento de una aplicación que había que construir. Y eso empieza a trabajar la innovación, porque yo empiezo a entender los dolores que tiene mi compañero de desarrollo. El de desarrollo empieza a entender los dolores que tiene el equipo de diseño, y empiezan a hablar sobre las limitaciones tecnológicas, sobre las limitaciones de los usuarios, sobre las oportunidades que podemos detectar y cómo empezar a mejorar, ¿no?, el proceso. Así que la innovación se trata de ofrecer valor a las personas en función de sus objetivos. Y esto me parece que es como la conclusión de las preguntas que veníamos hablando, ¿no? Y de si solo las grandes empresas, no, pequeñas empresas y pequeños equipos han creado muchos productos innovadores y que aportan mucho valor. Acá en el chat Julia está diciendo algo interesante, que en educación es bastante difícil romper con los patrones establecidos. Lo sabemos. Lo sabemos. No obstante, de vuelta, es como entender cuál es el espacio donde tenemos para empezar a operar, y de a poquito involucrar pequeños cambios que eventualmente resulten en el cambio del patrón más grande. Pero entendemos que es difícil. Entendemos que es difícil, y sobre todo las estructuras, digo, cuando estamos inmersos en estructuras muy antiguas, ni siquiera tiene que ver con el tamaño, sino que tiene que ver con los años que hacen que funcionan casi de manera, casi de inercia, ¿no? La educación tiene mucho de venir como de un modo medio de inercia, y ahora este último año se reconvirtió, se vio obligada a reconvertirse. Sí, me parece que también una de las cuestiones más importantes para empezar a entender es empezar a recibir feedback y entender qué le pasa al otro, ¿no? Porque uno entiende sus propios dolores desde el lugar donde está, pero es también importante poder entender qué le pasan, por ejemplo, a los otros docentes, a los alumnos, ¿sí?, a los padres, la complejidad. Y a veces la innovación muchas veces viene de pequeñas situaciones en donde uno empieza a tirar del ovillo y empieza a detectar un problema gigante que tiene que ver, no sé, estamos hablando en educación, con tener a tu hijo conectado en Zoom y tener que uno responder por las tareas que tiene que hacer diariamente, y además tenés que trabajar. Bueno, el contexto de estos padres es muy complejo, y qué pasa si nosotros pudiéramos pensar una forma de resolver esa problemática. Bueno, y hay un montón para hablar. Podemos hablar de la problemática de las burbujas y los padres que tienen más de un hijo. Bueno, hay un montón de cosas, y estoy hablando de cuestiones técnicas, y no de cuestiones profundas de la educación. Si nos metemos ahí, bueno, nosotras vamos a tener mucha tela para cortar. Misael dice, me pasa con mis hijos. Sí, sí. Sí, a todos. Ahí hay mucho entendimiento. Y algo que nos pareció importante, porque bueno, la verdad que nosotros estuvimos hablando de cómo se lleva adelante y cómo se ve el proceso. Un proceso de design thinking se ve de esta manera, ¿sí? Y esto es lo que nosotras llevamos adelante cuando llevamos adelante una actividad, ejercicios, empezamos a hablar de teoría, empezamos a construir mapas de empatías de los usuarios, ¿sí? Cuáles son sus necesidades, su punto de dolor, qué hace, qué no hace. Declaramos nuestro desafío, y ven que la declaración del desafío no es más que un statement, ¿sí?, de lo que quiero construir o de lo que voy a trabajar, y empiezo a recorrer este viaje de usuario que tiene el usuario, ¿sí?, para poder empezar a detectar oportunidades. Este es un proceso que en general, nosotros usamos Mural, porque trabajamos con Mural, pero que lleva adelante un proceso de design thinking en donde nos permite ver el big picture, siempre todo el proceso que estamos llevando adelante. En el mundo físico tenemos un war room, ¿sí?, en donde vemos todos los post-its, todas las hojas que pegamos, todo el proceso que pegamos, porque necesitamos embebernos del problema completamente. No podemos trabajar aisladamente cada ejercicio, ¿sí? Eso es una recomendación.
Bien, hasta acá llegamos. Lo dije todo, rápido creo, muy rápido, pero me gustaría saber un poco qué preguntas tienen, qué quieren, qué quisieran que sobre lo que hablemos de estos puntos para atrás o profundicemos y damos un breve minuto de preguntas y respuestas, unos minutos y un espacio. Más que unos minutos, diría un Eh, espacio. Bien, ya que estoy viendo Q&A, Ignacio está diciendo esto es un desafío muy interesante, poder hacer entender la necesidad y diagramar el proceso del relevamiento de opiniones, reclamos y mejoras. O barras, en realidad está poniendo opiniones, reclamos, mejoras. Sí, es un desafío muy interesante. Em, como todo en la vida, me atrevería a decir, pero lo importante es lograr entender lo importante es lograr entender cuál es nuestra capacidad de alcance, ¿no? Cuál es ese espacio sobre el cual podemos trabajar. ¿Por qué? Porque una vez que entendemos el espacio en el cual podemos trabajar, podemos empezar a idear maneras de ampliar ese espacio, generar soluciones que empiecen a movilizar las cosas. Porque muchas veces nos pasa de decir, queremos llegar hasta, no sé, la cúpula de la empresa con grandes cambios y claramente no siempre se puede llegar a todo, pero pequeños cambios pueden hacer que después eso, cual dominó, cual efecto mariposa, empiece a generar cambios cada vez más profundos y más grandes. Entonces, entender, en la parte del entendimiento, esta parte de comprender cuál es el problema, cuáles son las necesidades desde todos los puntos de vista, no se olviden que estábamos hablando de multidisciplinaridad, esto quiere decir multiplicidad de miradas, multiplicidad de equipos, multiplicidad de problemas y multiplicidad de necesidades. Entonces, una vez que podemos entender cuál es la agenda de la otra persona, cuál es la agenda del resto de los equipos, podemos empezar a entender cuál es el espacio que tenemos para poder seguir profundizando y poder ofrecer soluciones ahí adentro. Claro que sí, los puntos de dolor son un lugar muy interesante para empezar. Ahí, para mapear, uno de los ejercicios que ahí preguntaban qué otros ejercicios se pueden hacer, además del de pensar en design thinking, tienen los Service Blueprint, que es una gran herramienta, por ejemplo, para mapear las organizaciones y para entender dónde son los puntos que se pueden trabajar. El Service Blueprint es una herramienta viva, por ejemplo. Se puede usar para hacer experimentos, para conversar. Hay un montón de herramientas, un montón de canvas para mapear estas problemáticas. ¿Cuál es esa herramienta? No es una herramienta, es un canvas, se llama Service Blueprint, lo voy a dejar acá por escrito. Todos estos canvas y todos estos procesos, nosotras lo vemos en profundidad en el curso, Introducción al Design Thinking. Sí, no es una herramienta, no es no es que es un software ni mucho menos, sino que No. es algo, es una metodología, uno la atraviesa, es una manera de mapear la estructura organizacional. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Básicamente. Bien. Ay, me adelanté. Quería ver si había más preguntas. ¿Sí? Maru, ¿hay más preguntas? Cuiden ahí, hay varias. Ignacio ya está, ya lo respondimos. Tamarice, ¿cómo son los tiempos de un proceso? ¿De qué depende? De lo que, la cantidad, de lo que tengamos que investigar en realidad, o de la complejidad de lo que tengamos que investigar, pero un proceso de investigación o de comprendimiento del problema puede llevarte por lo menos un mes. Sí, Disculpa. ahí te veo, viviste. 3 meses, depende, pero todo el proceso depende de la complejidad del problema. ¿Sí? Depende de la complejidad del problema, depende de los tiempos, también se pueden hacer pequeños ejercicios muy cortitos para resolver cosas. Por ejemplo, hay ejercicios de design thinking para resolver cosas muy chiquititas que no implicaría mayores problemas y se pueden llevar adelante en una tarde y tiene que ver con, por ejemplo, la definición, no sé, de un pedacito de una plataforma o de algo. Digo, va a depender siempre, como dice el del problema. Mariela dice, quisiera algunos ejemplos de aplicación de la metodología en el área de recursos humanos y también alguna estructura en una institución educativa de gestión pública. Bien, es que para llevar adelante eso, primero hay que entender
cuál es el problema que vamos a construir. Ejemplos de recursos humanos, lo que vos deberías necesitar hacer, ¿sí? Primero es mapear a toda la organización. Depende, ¿cuál es la innovación? ¿Sobre qué querés trabajar? ¿Sobre el path de carreras de los empleados? ¿Sobre la cultura organizacional? Depende de lo que vos quieras trabajar, también tenés distintos tipos de cómo encarar el problema. Entonces, lo que recomendaría yo es salir a hablar con los empleados de la organización, con los directivos, los CEOs o los directivos de la organización, y empezar ahí a mapear puntos de encuentro, puntos de desencuentro, aspiraciones, ¿sí? ¿Cuál es la cultura? ¿Sí? ¿Qué es lo que la idiosincrasia que tiene la empresa? ¿Cuál es la que cree tener y cuál es la que tiene realmente? Y empezar a detectar esos gaps para empezar a ayudar, ¿sí? A reducirlos, ¿no? Y empezar como a que la cultura de la empresa aspiracional sea la que es real, porque muchas veces ese gap es muy grande. Y creo que eso es una manera de empezar a trabajar. No, claro, no es lo mismo ninguna escuela y hay que entender el contexto. Una solución para una escuela de Salta ha de ser muy distinta que una solución para una escuela privada de Capital, zona norte, por ejemplo. Bien, Una buena exactamente. Entonces, manera, perdón, una buena manera de empezar a entender hacia dónde se trabaja es esto que hablábamos un poquito antes en el chat, es podemos hacer entrevistas. Las entrevistas organizan la conversación y ayudan a identificar patrones y ayuda a empezar a cruzar datos y nos dan información para poder entender a dónde podemos salir a buscar potenciales soluciones. Las entrevistas es un buen puntapié para arrancar cualquier proceso de investigación que nos permita después recolectar información para compartir con el resto de las personas. Claramente las preguntas tienen que ser abiertas. Nosotros insistimos un montón con las preguntas abiertas. Las preguntas tienen que ser abiertas de investigación y la principal tiene que ser el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces sí, las preguntas deberían ser abiertas y no estar cerradas. Es más, debería buscarse la manera de hacer preguntas sin que la respuesta sea sí o no, ni dar opciones. Y bueno, esto es un capítulo aparte de la entrevista para la investigación, pero sí, es una buena observación, Tamara. Matías está preguntando, ¿algún tip o tips para vender esta idea de manera simple y de alto impacto? Algunas personas ven esto como una pérdida de tiempo. ya, me voy a ir Bueno, a este ya sé a dónde gráfico. vas a ir. Sí, esta es una gran manera de venderlo. Si quieren algo más tangible, en realidad piensen en, para mí una respuesta que funciona muy buena parte de las veces es, podemos probar esto, equivocarnos rápido y eso implica barato, o podemos llevar adelante un proceso entero que por ahí nos cueste mucha plata y tiempo, entonces empieza a volver más complejo. Y eso me Entonces, lleva a recomendarles algunos libros que nos parece que sean interesantes para que puedan leer y para que se lleven de este webinario, que es La Estrategia del Océano Azul, el método Lean Startup y Change by Design. Son 3 libros que recomendamos profundamente si quieren empezar a innovar en sus organizaciones. Bien, los dejo ahí para que los puedan ver. volviste al de preguntas, ahí está. Ahí va. Y quiero cerrar un poco mientras surge, a ver si surge alguna pregunta más, y es que el valor de una startup o de una empresa sí está en la habilidad de poder ejecutar una idea, ¿sí? Que el negocio pueda ejecutar una idea y no tener la idea. Ideas hay muchas, el tema es cómo se ejecutan esas ideas, y ahí está el valor de cada organización. Entonces me quiero quedar con esta frase que me parece que habla mucho sobre cómo miramos los productos o cómo miramos los proyectos o nuestras ideas. No hay que enamorarse de la idea y del camino que debería ser, sino hay que encontrar la mejor forma de poder llevar adelante esa idea. Hay que enamorarse del proceso. Exacto. Sí, claro, Tamara, volvemos a los libros.
Bueno, están diciendo muy bien el enfoque por dónde empezar, con reuniones para comprender la mesa de trabajo, preguntando por qué se producen estos problemas con los usuarios, clientes, cuándo se pueden volver, también decía, cuándo pueden volver a los libros que hay que anotar. Sí, hay La mejor relación idea sin con... las personas convencidas no va a ocurrir. Bien. Bien. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, aprovechamos y les damos las gracias. Nosotras ya al inicio está en nuestro LinkedIn si quieren enviarnos alguna consulta, no hay ningún problema y quedar en contacto.